Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida al webinar La formación de expertos adaptativos. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, puntualmente con la Facultad de Educación. Con esta actividad queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos recordarles que tendremos un espacio de preguntas al finalizar la actividad, por lo cual les invitamos a enviar todas las inquietudes que tengan al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. El día de hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Eduardo Escayón. El doctor Escayón es escritor, educador e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en Lenguas y Literaturas Romances de Boston College en Estados Unidos. Doctor Escayón, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos la palabra para que inicie con su presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos y todas ustedes. Primero que todo quisiera entonces dar un saludo de felicitación a las maestras y los maestros que se unieron para esta conferencia, que para mí ha sido una manera maravillosa de poder celebrar y compartir con mis colegas. Para mí es un gran placer y es un motivo de enorme satisfacción poder estar aquí hoy compartiendo mis ideas con muchos colegas y docentes, ojalá de todos los niveles del sistema educativo, porque lo que voy a presentar hoy es un problema complejo para la sociedad contemporánea, un problema complejo para el mundo, para el hemisferio occidental, por supuesto, pero que en el caso de nosotros, pues tiene que ver con el sistema educativo en general, con los niveles de la educación inicial, básica y media, y la educación superior. Así que un feliz día, maestros y maestras. Es para mí una enorme satisfacción poder celebrar este día hablando precisamente de los retos de la educación. Vamos a pasar la diapositiva. Entonces, voy a comenzar. La idea central de mi presentación es que el carácter de los retos históricos a los que nos enfrentamos como humanidad es tan complejo que el enfoque tradicional de resolución de problemas se le queda corto, ya que las transacciones hacia una vida ambiental, social, económica, ética, culturalmente sostenible requieren más que intentos de reducir el mundo que nos rodea a problemas manejables y solucionables. Por el contrario, tales transiciones requieren una forma de pensar más sistemática y reflexiva, que nos lleve a actuar con la conciencia de que el mundo y la vida son en realidad un cambio continuo en el que la incertidumbre está siempre presente. El mundo requiere sujetos adaptativos. Esto es más importante ahora con la actual pandemia mundial que ha hecho evidente la necesidad de un nuevo humanismo y una nueva revolución científica. Pero estas dos cosas están constreñidas por el sistema económico contemporáneo. Sin embargo, nunca antes tantos expertos en tantos países se concentraron simultáneamente en un solo tema y con tanta urgencia como ahora. Mientras los líderes políticos han cerrado sus fronteras, los científicos han abierto las suyas, creando una colaboración mundial como ninguna otra en la historia. Así, la crisis global nos da la oportunidad de buscar una forma de entender cómo hacer que el capitalismo sea diferente. Hacer el capitalismo diferente, como lo propone Mariana Mazzucato, requiere la participación de la ciudadanía para replantear la función de los gobiernos. En lugar de que el Estado simplemente corrija las fallas del mercado cuando éstas surjan, el Estado debería avanzar hacia una creación activa de mercados que generen un crecimiento sostenible e inclusivo. También debe hacer asociaciones con empresas
que involucran fondos gubernamentales estén impulsadas por el interés público y no por las ganancias. No se trata de que el Estado pase a decidir cómo se dirigen las empresas, ojo, sino que se limite a ser ni que se limite a ser un mero regulador, sino que pase a ser un referente creador junto al sector. Para eso necesitamos ciudadanos capaces de plantear metas sociales basadas en las necesidades más complejas, las que tienen múltiples dimensiones, y ciudadanos capaces de participar constructivamente en esas soluciones. Personas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan influir en los gobiernos para fijar una dirección y un modelo coherente que proporcione el tipo de crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos. Claro, esto requiere inversión pública e inversión privada. Pensemos como ejemplo el Pacto Verde, como lo hace Mazzucato. Es verdad que el gobierno debería hacer algunas inversiones, pero sobre todo debería redirigir sus incentivos en forma de créditos, regulación o disminución de impuestos hacia una determinada forma de inversión o innovación. Por ejemplo, cuando la industria del acero pidió ayudas públicas, el Estado la obligó a reducir los desechos que producía. Insisto, el carácter de los retos históricos a los que nos enfrentamos como humanidad es tan complejo que se requiere una forma de pensar más sistemática que nos lleve a actuar con la conciencia de que el mundo y la vida son en realidad un cambio continuo en el que la incertidumbre está siempre presente. El mundo requiere sujetos adaptativos, el mundo requiere un nuevo humanismo y una nueva ciencia. Sin embargo, la formación de las personas, el sistema educativo, como dije, la educación inicial, la educación básica y media, la educación superior, enfrentan en nuestro tiempo grandes amenazas muy concretas. Japón invita a restringir las humanidades. Nos proponen menos poetas y más técnicos y científicos. Pasa la diapositiva. Y la siguiente de una vez. Bolsonaro plantea recortes en las humanidades y nuestra vicepresidenta dice que no se requieren psicólogas ni sociólogas, sino ciencia y tecnología. La economía global nos marca un derrotero: la abolición de las humanidades y el desarrollo de la inteligencia artificial. Si bien hace 10 años se pensaba que la inteligencia artificial acabaría con muchos empleos, con labores y con servicios, hoy sabemos que los algoritmos y las máquinas de aprendizaje reemplazarán las tareas antes que las ocupaciones. Esto es muy importante. Las ocupaciones no van a ser reemplazadas, sino las tareas dentro de varias ocupaciones. De ahí que el reto para académicos, científicos y dirigentes es una gran misión. Esta misión será ayudar a reducir los trabajos en los que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se encargan de las tareas rutinarias, mientras que los humanos debemos dedicar más tiempo a las tareas de mayor nivel. Ya ven ustedes el reto para el sistema educativo. Por estas razones, el sistema educativo del siglo XXI no necesita producir autómatas utilitarios y alienados, sino ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de tener una mirada crítica sobre las tradiciones y de entender la importancia de los logros y en especial de los sufrimientos ajenos. Esta es la siguiente diapositiva en realidad, porque aquí estamos viendo cómo en realidad el Estado se moviliza para solucionar un problema que el mercado no es capaz. El coronavirus no lo va a vencer las fuerzas del mercado. Si quieres, Diego, poner la siguiente diapositiva. Exacto. Insisto, es más importante ahora, con la actual pandemia mundial, que ha hecho evidente la necesidad de un nuevo humanismo y una nueva revolución científica. Pero estas dos cosas están constreñidas por el sistema económico contemporáneo. ¿Cómo lograr entonces que nuestros estudiantes queden preparados para enfrentar los retos desconocidos? Que puedan ejercer todas las responsabilidades de su ocupación, cualquiera que ella sea, y ejercer las responsabilidades de su ciudadanía,
pero que a la vez cada cual se realice como persona? La respuesta está en que para el contexto colombiano, me perdonarán los que no estén aquí, que no sean de Colombia, pero que para el contexto colombiano nos tomemos en serio la ley y obliguemos a que se cumpla. Suena muy autoritario, ¿verdad? Conservador y positivo. ¿La ley y la Constitución como solución? Pero déjenme que les pregunte. Piensen un momentico, tómense unos segundos, quienes lo saben para imaginarlo y quienes lo conocen para recordarlo. De acuerdo con las pruebas estandarizadas y teniendo en cuenta, por ejemplo, las manifestaciones públicas de nuestra vicepresidenta, ¿cuáles supondrían ustedes que son los 3 primeros fines de la educación que establece la ley nacional? Piensen un momento. ¿Qué debería estar de primeros? El primer renglón que diga el primer fin de la educación según la ley es el siguiente. Pues bien, no son la lectura, ni las matemáticas, ni las ciencias. No se las voy a leer, se las voy a poner aquí. Pero pues la primera es la más importante y mi favorita. El pleno desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la persona humana, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás del orden jurídico. Dentro de un proceso de formación integral, el desarrollo integral del ser humano es el fin primero que nos impone la ley. El desarrollo físico, intelectual, social, afectivo, ético y demás valores humanos en ese desarrollo. La número 2, la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz y a los prácticos. La número 3, y esta va a ser muy importante para todo lo que estamos hablando, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Por supuesto que estos fines de la ley responden a lo que marca la Constitución. Hay 9 fines más. De ellos, solo uno está relacionado con lo que las pruebas PISA evalúan. ¿Quién evalúa que estemos cumpliendo los otros fines de la educación? Es más, si me permiten, les puedo poner de ñapa 2 artículos de la Ley de la Educación Superior. Fíjense ustedes, la universidad también debería estar desarrollando las potencialidades del ser humano de una manera integral y tiene como objeto el pleno desarrollo de los alumnos. Quisiera saber cuántos cursos de cuántos programas tienen esto como un objetivo primordial en sus metodologías y en sus objetivos de aprendizaje. Como ven, el mandato legal nos obliga a orientar el sistema educativo. Podemos pasar la diapositiva. El mandato legal nos obliga a orientar el sistema educativo para lograr el desarrollo de los individuos o el desarrollo humano basado en el reconocimiento de las diferencias y enfocado en la capacidad de acción para construir relaciones equitativas, por supuesto, orientadas al respeto de la dignidad de todos los seres humanos, pero en la solución sostenible de problemas multidimensionales. Ahí viene la pregunta. ¿Dónde, cuándo, con quién y principalmente cómo se aprenden estas cosas? ¿Hay un currículo para esto? ¿Cuál es la pedagogía para ello? Ahora sabemos que romper patrones profundamente arraigados e insostenibles, como nos dice Gandhi, implica cambios en las creencias, en los comportamientos y los valores que precisamente nos han traído hasta la situación presente, al tipo de sociedad en riesgo, inequitativa y autodestructora que somos. Permítame enfatizar, los desafíos históricos contemporáneos son multidimensionales y no se pueden comprender por completo utilizando los marcos analíticos actuales. Ahí está Einstein que nos tiene un mensaje. No sé si salió el mensaje. Por eso sostengo que necesitamos un nuevo humanismo y de paso una nueva revolución científica. Un breve recuento histórico nos permitirá comprender las complejidades de los retos actuales. Durante siglos, lo que ahora conocemos como conocimiento, esa aula de clase que ustedes ven, no es una foto del semestre pasado, de 500 años,
Durante siglos, lo que ahora conocemos como conocimiento en los monasterios y en las universidades lo constituía la palabra escrita en libros antiguos. Lo que estaba en los libros antiguos era el conocimiento. Mucho tiempo después de lo que hoy en día llamamos la revolución científica, es decir, a finales del siglo XIX y a principios del XX, la ciencia obtuvo un lugar en las universidades. Con esto, la evidencia, la prueba, se volvió conocimiento. La universidad contemporánea todavía tiene las funciones de crear y establecer el conocimiento en ciencias y en humanidades. Sin embargo, en los últimos 2 siglos ha habido varios cambios específicos en la forma en que la educación en su totalidad le sirve a la sociedad. Primero, la revolución industrial puso énfasis en el conocimiento involucrado en la aplicación de los nuevos descubrimientos de las ciencias. Esto condujo a la influencia de las disciplinas en los currículos escolares para satisfacer las necesidades de tener trabajadores con los conocimientos y las habilidades necesarias para el desarrollo de una sociedad moderna basada en la tecnología. A partir de entonces, la utilidad se convirtió en conocimiento. Como segundo desafío más cercano, en los últimos 50 años, la educación se ha expandido para permitir que una gran mayoría, cada vez más creciente, aunque todavía incompleta, pueda beneficiarse de una mejor educación. Sin embargo, si bien esta expansión ha ampliado el rango demográfico de la población estudiantil, ha tenido un costo, tanto en el tamaño más grande de las clases como en las tarifas que pagan los estudiantes, la familia o que pagamos la sociedad para los estudiantes en la educación pública. Con la expansión de los colegios y de las universidades y con el aumento del tamaño en los salones en las clases, las interacciones directas entre profesores y estudiantes disminuyeron. Además, este aumento coincide con una reducción en el tiempo que disponemos para preparar la clase y para enseñar. Este nuevo escenario, los métodos de enseñanza que eran apropiados en el pasado ya no son efectivos en un salón de 45 o más estudiantes de diversos orígenes. Y lo están siendo mucho menos ahora con los retos de la escolarización en casa, con los retos del llamado aprendizaje remoto. Ante la ausencia de alternativas, frente a demandas burocráticas y externas de la docencia y a las que ahora nos impone la virtualización, es como que los profesores recurren a enseñar contenidos en clases magistrales o en charlas unidireccionales como esta y a evaluar con exámenes en los que los estudiantes dan cuentas de esos contenidos. En este estilo de docencia, el énfasis está puesto en la memorización de conceptos y contenidos que obvio deben reflejarse en acciones y conductas de los estudiantes. En ese escenario, la docencia presenta estímulos, nos movemos con estímulos, modela, da oportunidades de práctica y refuerza con evaluaciones diseñadas para que el estudiante repita procedimientos o identifique las respuestas correctas. Paradójicamente, las crecientes teorías e investigaciones en desarrollo humano y en educación nos plantean una concepción del aprendizaje y la enseñanza que se alejan del paradigma conductista. Hoy sabemos que el aprendizaje es activo por naturaleza, la mente activa de los estudiantes. Que no es un logro individual, sino es un logro colectivo. Y que no es un proceso puramente cognitivo, y esto es fundamental, no es un proceso puramente cognitivo, sino que involucra procesos emocionales. Así, las nuevas teorías nos exigen pensar la docencia de manera que nuestros estudiantes sean activos en la construcción de conocimiento. Para que esto ocurra, antes que dar una lección o transmitir contenidos y conceptos, es necesario crear situaciones que reten a los estudiantes a colaborar entre sí para la solución de problemas que los lleven a revisar sus esquemas y teorías ingenuas de manera que puedan construir nuevas comprensiones. Estos son los desafíos que requieren un enfoque renovado en la enseñanza y el aprendizaje. La educación para el desarrollo integral
Implica lograr la inclusión de la persona en una comunidad de práctica y en un lugar constructivo en la sociedad. Esto depende no solo de lo que esa persona sabe, sino también de lo que esa persona es y de las habilidades que posee. El aprendizaje de habilidades cognitivas y sociales a través de la resolución de problemas multidimensionales es un paso hacia el desarrollo del individuo como un todo. En el proceso de aprendizaje, los estudiantes deben llegar al dominio de un conjunto de herramientas materiales y conceptuales que sean propios de las prácticas, tanto disciplinares como prácticas culturales, en las que ellos se han de integrar. Es por eso, por todo esto que estoy diciendo, que la simple transmisión de nuestro conocimiento ya no es suficiente. Para aprender a pensar con rigor crítico, rigor creativo y rigor científico, es necesario propiciar ambientes de aprendizaje, entonces, que obliguen a enfrentar situaciones en las que se cuestionen y se verifiquen hipótesis y se solucionen problemas complejos y retos creativos, bien sea por medio de experimentos o de proyectos. No basta con hacer tareas instrumentales, practicar y practicar y practicar ejercicios rutinarios o leer mucho y subrayar fotocopias. Para desarrollar la autonomía y para aprender a vivir de manera democrática hay que permitir que durante esas experiencias, los proyectos, los problemas, los experimentos, el estudiante tome decisiones por sí mismo y se autorregule, teniendo en cuenta a los demás. No basta con escuchar un discurso, no basta con seguir un libro de texto, con observar videos, no basta con aprender a responder lo que desea el profesor. Al respecto, Hatano e Inagaki identificaron la diferencia entre los expertos rutinarios, como se ve aquí, y los expertos adaptativos. Ellos definieron la experiencia rutinaria como la que involucra el dominio de los procedimientos con eficiencia y precisión. Mientras que llegar a la experiencia adaptativa requiere que una persona desarrolle la capacidad de comprensión conceptual que le permita, como experto, inventar nuevas soluciones y proponer nuevos procedimientos para solucionar problemas. Ese es el experto adaptativo. En ese sentido, el estilo de enseñanza en que presentamos información, modelamos, brindamos oportunidades de prácticas y reforzamos las respuestas y las acciones, esas acciones que consideramos que son las apropiadas, pero nosotros las tenemos decididas, esa es muy útil para capacitar expertos de rutina. Esos que contestan muy bien exámenes de 3 horas mirando a la cámara y sin poder moverse para ningún otro lado. Sin embargo, para capacitar expertos en adaptación, es necesario proponerles a los estudiantes los problemas de las disciplinas, los verdaderos problemas, y permitirles especular, construir soluciones y respuestas innovadoras para aventurarse en las prácticas de las disciplinas. Todo esto nos hace poner en primer lugar las actitudes, las habilidades de los estudiantes, principalmente las habilidades sociales y cognitivas. Por esto, también debemos distinguir entre aprendizajes superficiales y aprendizajes profundos. Los estudiantes, cuando fuimos estudiantes, todos desarrollamos la capacidad de profundizar en los aprendizajes y dejar superficialmente otros. Y el contexto nos enseñaba cómo tomar esa decisión, una decisión estratégica como de resistencia. Los aprendizajes superficiales se centran en memorización de conocimientos y datos, usualmente por medio de rutinas, mientras que los profundos exigen la construcción de comprensiones a través de experiencias más activas y creativas. Estas comprensiones son el resultado de procesos de pensamiento complejo que involucran muchas actividades cognitivas. Así como la comprensión no es una forma de pensamiento, sino el resultado de un proceso de pensamiento, ese proceso me lleva a comprender
no es pensar, es el resultado del proceso. También el acto creativo se materializa en una obra nueva, bien sea conceptual o material, lo es así. Por eso es que gracias a la alta comprensión, no a la memorización, a la alta comprensión conceptual, el experto adaptativo es una persona autónoma, es decir, capaz de regularse a sí misma. Al proponernos a desarrollar las competencias que le permiten al estudiante desempeñarse como un sujeto adaptativo, estamos asumiendo el aprendizaje como un cambio perdurable en sus conocimientos, sus creencias, sus habilidades, sus actitudes y sus comportamientos. Pero más importante aún, el aprendizaje del sujeto adaptativo, para formar un sujeto adaptativo, debemos entender su aprendizaje como un mejoramiento continuo en su capacidad de pensar para resolver problemas. El objetivo de la evaluación, si ese es nuestro objetivo de aprendizaje, el objetivo de la evaluación es valorar ese cambio e informar maneras de mejorar. Pues la buena enseñanza promueve el desarrollo y lo conduce solo cuando el proceso de aprendizaje es profundo y le exige al estudiante aplicarlo de manera consciente, abstracta y deliberada. Esto es muy importante en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación universitaria. No hay que esperar a que el estudiante tenga un nivel de desarrollo para que se pueda enfrentar a los retos del aprendizaje. Es al contrario, hay que enfrentarlo a los retos del aprendizaje para que el estudiante crezca, se desarrolle, involucre sus capacidades intelectuales y las complejice. O sea que al aprender se desarrolla. Sin aprendizaje no hay desarrollo. Esperar a que se desarrolle para que aprenda nos deja en el panorama que no deseamos. Por eso, para esto, el profesor debe establecer con claridad los objetivos de formación, los contenidos con los que van a trabajar sus estudiantes, la secuencia en que eso se va a desarrollar, los recursos que van a traer todas las personas, las distintas fuentes del aprendizaje, incluyendo a los estudiantes como una fuente válida de conocimiento, los procesos de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, en este momento quisiera hablar, la evaluación. Porque uno de los factores que determina que un estudiante opte por un aprendizaje superficial o uno profundo es el diseño de las formas de evaluación. Según Gibbs, los cursos asociados a un aprendizaje superficial se caracterizan por una alta exigencia de dedicación y de trabajo del estudiante, con un número de horas presenciales o virtuales de clase y con muchas actividades conexas relativamente altas. También con una cantidad excesiva de materiales y lecturas de apoyo y con una falta de elección sobre los temas, el método de estudio de afrontar los retos y sobre todo por la amenaza y la ansiedad provocada por la forma de evaluación. Esa condición emocional conduce automática, directamente, es causal, no es una correlación, conduce a una forma de aprendizaje superficial. Y todo ese panorama refuerza la heteronomía, cuando como educadores nos estamos proponiendo la autonomía. Por eso es que, al contrario, las actividades que promueven un aprendizaje profundo logran la motivación intrínseca del estudiante. Fíjense, no es que hay que esperar a que el estudiante esté motivado para que aprenda, es que al involucrarlo en el aprendizaje profundo, el estudiante se motiva. Él quiere, a él le interesa, le parece importante saber y sobre todo este punto es crucial y en los momentos que estamos atravesando, la virtualización es fundamental. El estudiante se siente capaz de hacer. Nuestro deber como docentes es hacer que nuestros estudiantes en cualquiera de las edades, estos niños de primaria que están aprendiendo a colgar archivos, estos estudiantes de secundaria que están aprendiendo a resolver geometría en computadores, estos estudiantes de universitarios que están afrontando horas y horas de cátedra, cualquiera que sea la circunstancia, nuestra labor como docentes, la primera en estos momentos, mi recomendación de corazón, hagámoslos sentirse capaces de aprender. Pongamos los retos de manera que sean logrables. Por eso es que esas actividades, para que funcionen, deben permitir interacciones positivas entre compañeros. Son las que tienen sentido para el estudiante
y por eso se basan en contenidos centrales y pertinentes. El mejor consejo que nos han dado en estas circunstancias es: quitemos lo que no funciona y centrémonos en lo esencial. Eso debería existir con y sin pandemia, con y sin virtualidad. Deberíamos desechar lo superfluo y centrarnos en lo esencial para invitar a los estudiantes a profundizar allí. Esto significa que lo que se enseña hace parte fundamental del área, de la disciplina, y que los conocimientos se relacionan con otros conocimientos, con otras habilidades y con otras actitudes de otras áreas, de otras disciplinas, de otros espacios. Con todo ello se promueve eficazmente la autonomía y, sobre todo, permítame que enfatice, la autoeficacia, entendida como la confianza en las propias capacidades. En otras palabras, la motivación intrínseca se verá potenciada cuando el ambiente de enseñanza y la experiencia de evaluación le permitan al estudiante sentirse autónomo y capaz. La educación para el desarrollo integral de la persona, o en la educación para el desarrollo integral, si queremos el desarrollo integral, la metodología y la evaluación son parte de un mismo proceso y se complementan mutuamente. No son dos instancias, no son dos etapas, son un mismo proceso imbricado. Las experiencias mediante las cuales el estudiante comprende el mundo y desarrolla destrezas y su manera de ser, pues no difieren en extremo de los desempeños en los que él da cuenta, en los que hace evidente para uno como profesor esas comprensiones, esas habilidades y esas actitudes. La evaluación, entonces, debe estar orientada por los problemas auténticos de los entornos y las situaciones, problemas reales que normalmente exigen los conocimientos, las habilidades y las actitudes del área de conocimiento de las disciplinas. Leif mostró que el aprendizaje está situado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está integrado en la actividad auténtica. El aprendizaje está integrado en el contexto. El aprendizaje está integrado en la cultura. La interacción social y la colaboración, entonces, son componentes esenciales del aprendizaje situado. No hay aprendizaje independiente en la vida real. Por eso nosotros podemos hacer que los alumnos se involucren en la comunidad de práctica profesional, si estamos pensando en la universidad, o en la manera como se produce conocimiento en el área de conocimiento, si estamos pensando en la educación básica y media. Y eso incluye las creencias y los comportamientos que deben desarrollarse. Pensar y actuar como científico, pensar y actuar como artista. En medida que el principiante o novato se mueve de la periferia al centro de la comunidad, se vuelve más activo y comprometido con la cultura. Y finalmente, en ese centro es que se asume el papel de un experto responsable. Eso es autonomía. Así se forma la autonomía. Permítame recordarles mi argumento. El carácter de los retos históricos. Ahí están ilustrados los retos históricos contemporáneos. Ahí están las grandes preguntas que nos debemos hacer como sociedad, como humanidad, como especie que compartimos este planeta con otras especies. Ahí están los problemas sociales, la exclusión, la inequidad, la contaminación ambiental, la miseria, la violencia, la intolerancia. El carácter de estos retos históricos que nos enfrentamos es tan complejo que el enfoque tradicional de la resolución de problemas, que usted le pone un problema y lo soluciona, y el profesor ya se sabe la respuesta, se queda corto, ya que las transiciones hacia una vida sostenible requieren más que intentos por reducir el mundo que nos rodea a problemas manejables y solucionables, o a la suma de problemas o a problemas solucionados en distintas etapas. Por el contrario, tales transiciones de las que estoy hablando aquí requieren formar una forma de pensar más sistémica y reflexiva, que nos lleve a actuar con la conciencia de que la vida es en realidad un cambio continuo y en el que la incertidumbre está siempre presente. Llevamos 50 o más días en Colombia
tratando de controlar el futuro, tratando de saber qué va a pasar, tratando de controlarlo. Mientras que en realidad deberíamos estar buscando respuestas a ese futuro. Es decir, con o sin pandemia, la vida es en realidad un cambio continuo en el que la incertidumbre siempre está presente y los problemas complejos sí que están llenos de incertidumbre. Por eso es que se requieren sujetos adaptativos, no sujetos rutinarios, sujetos innovadores, no sujetos. Ahora sabemos que romper patrones insostenibles implica cambios en las creencias, los conocimientos y los valores que nos han traído hasta el presente. Por eso Einstein es tan importante en esa imagen. Es la manera de pensar y actuar la que ha traído la actual crisis del mundo. Luego no vamos a poder solucionarla. Esa es la oportunidad de planos subdimensionales y no se pueden comprender por completo utilizando los marcos analíticos actuales. Esto se debe en parte a que nuestros procesos de conceptualización de problemas determinan lo que vemos como un problema y por lo tanto lo que podría ser la solución a ese problema. Los problemas multidimensionales sin duda demandan la cooperación entre varios grupos diferentes que operan en distintos niveles. Estos niveles incluyen individuos, comunidades, especialistas de adentro y fuera de las comunidades involucradas en los problemas o en las misiones y con frecuencia personas del gobierno. Aunque cada grupo está en condiciones de hacer contribuciones importantes para la resolución del problema, sus propios antecedentes y sus lo construyan de diferentes maneras. Es una realidad a partir siempre. Esta ilustración me encanta. Esto es lo que hace que se requiera un nuevo tipo de pensamiento inspirado e informado por poderosos procesos de aprendizaje que conduzca simulación y individual y colectiva de forma incluyente y participativa. Esto es porque hoy sabemos que el aprendizaje no ocurre en el vacío, sino que al igual que los problemas multidimensionales, el aprendizaje sucede en contextos complejos, en complejos contextos sociales. Y en esos contextos sociales complejos confluyen innumerables puntos de vista, distintos intereses, diversos valores, poderes, posturas, creencias y necesidades existenciales, y además también están atravesadas por inequidades. Esa es la complejidad de los contextos sociales. Por eso el espacio que los individuos tienen para tomar sus propias decisiones, para actuar, para asumir la responsabilidad de sus acciones, pues varía enormemente. En este enfoque, por consiguiente, en mi enfoque, la cultura no se entiende como un proceso histórico que ocurre naturalmente, un desarrollo natural. La cultura es el producto histórico de organizar el aprendizaje y las comunidades de aprendices. Esto lo hemos hecho de manera consciente e intencionada y lo hacemos de manera inconsciente y no intencionada. Pero es la educación la que produce cultura en el sentido amplio de la palabra. No personas cultas, cultura, es decir, produce al ser humano como un sujeto histórico-cultural. Por esta razón, los ambientes de aprendizaje que necesitamos para enfrentar los retos históricos del presente se construyen a partir del encuentro de intereses, normas, construcciones de la realidad y valores divergentes. Insisto, la crisis actual es una magnífica oportunidad para transformar nuestra historia y transformar nuestra cultura desde el sistema educativo.
Debemos reconsiderar el balance entre Estado y mercado y debemos darle un nuevo papel a las ciencias de las humanidades. Construir el Estado social de derecho que nos propone la Constitución Política de Colombia le exige al Estado una doble función. La doble función de garantizar el bienestar de todos nosotros y la de liderar la innovación. Ese es el balance que tenemos que lograr. Pero no solo los colombianos, es el sistema global. Y si la crisis global no nos mueve hacia un nuevo humanismo, una nueva ciencia, vamos a estar mal. Yo confío, como ha pasado en la historia de la humanidad, vengan los renacimientos. Por eso es que estoy dando esta charla. Pensemos un momento en esos continentes de plástico que ustedes ven ahí, ¿no? Esos continentes de plástico en la mitad de los océanos. Islas de basura en medio de las aguas internacionales. Como las aguas internacionales no son de nadie, son neutrales, pues ningún estado se responsabiliza por esas islas de basura. Y como la basura es literalmente lo que el mercado desprecia, es decir, aquello que no tiene ni valor de uso ni valor de intercambio, pues a ninguna empresa le interesa. Eso sí, bastaría con que hallaran cadmio entre la mugre para que los estados enviaran conquistadores a disputarse la soberanía de los basureros flotantes. Pero hay esperanza, hay esperanza. Miren ustedes, COVID-19 está cambiando la manera en que se investiga y se comparten los hallazgos. Y esta es una oportunidad para que se vuelva más abierta, más eficiente, más colaborativa. Los científicos que publican datos, ideas e información relacionada con la pandemia en, por ejemplo, ResearchGate, que es una nacional, es interdisciplinario y es seguramente abierto. Sobre todo, no podemos solucionar los problemas de la humanidad ocultando el conocimiento, guardando el conocimiento. Esfuerzos como la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias, el CEPI, pues se destacan por liderar el camino, porque ellos reúnen donantes estatales, filántropos individuales y empresas privadas para resolver problemas. También hay muchos ejemplos de colaboraciones interdisciplinarias e internacionales que nos dan esperanza en la capacidad de poder forjar una nueva cultura de la ciencia. Yo creo que ustedes han oído hablar de CERN en Europa para la física o el Atlas de las células humanas en genómica. Y aquí yo creo que hay que pasar la diapositiva. Sí, como propone Matsukato, que es esta profesora de economía italo-inglesa, lo más importante es la innovación centrada en torno a una misión. Definir un problema como sociedad, como Estado o como humanidad. Definir un problema que necesite ser solucionado con aportes de muchos sectores. El ejemplo que ella siempre da es la llegada a la Luna. Ella explica, así como explica cómo existe el iPhone, que el transbordador espacial necesitó diferentes para existir. Que el iPhone no existiría hoy en día sin intervencionismo estatal, sin una beca, o sin los avances del Pentágono, donde los recursos del Estado desarrollaron, por ejemplo, el GPS. Es decir, el Estado tiene la capacidad de poder incentivar la innovación. En Colombia, pues tuvimos la dramática y triste circunstancias de Colciencia. Es un Estado que podría estar impulsando el conocimiento y no lo hace. Y pues, digamos, eso no es culpa solamente de nosotros, es un problema estructural del hemisferio occidental. Así que, basado en algunas propuestas del aprendizaje social y del manejo del ambiente, pues me voy a atrever a explorar 5 líneas esenciales y ya voy a terminar.
para aprender a pensar de manera diferente las soluciones a los problemas complejos que son multidimensionales. Estas líneas incluyen primero la reflexividad, es decir, aprender la reflexión sobre nosotros mismos, a pensar, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro conocimiento y nuestra relación con los demás. Y el efecto que esto tiene en los procesos de aprendizaje dirigidos a lograr soluciones complejas. La número 2, como ustedes ven allí, es el pensamiento sistémico o el pensamiento orientado al sistema. El pensamiento sistémico que enfoca la atención en los procesos, las relaciones y las interacciones. Y estos procesos o interacciones entendidas como un todo que cambia dinámicamente. La línea 3 es que la diversidad del conocimiento y los valores en cualquier situación multidimensional, en cualquier situación compleja, exigen la integración para reunir y producir fuerzas y oportunidades de distintas maneras de pensar. Es decir, y diversas perspectivas desde diferentes tipos de conocimiento y desde experiencias diversas, por supuesto. La cuarta línea abarca la inevitable presencia del conflicto. El conflicto es inevitable si queremos forjar la colaboración. No puede haber colaboración sin conflicto y esto sería absurdo pensar que no. Por eso es que hay que tenerlo consciente. No como una fuerza que debe ser evitada. Niños, no solucionen esto sin conflicto, no. Todos los que hemos trabajado colaborativamente, todos los que hemos enseñado aprendizaje colaborativo, sabemos que la primera dificultad es precisamente aprender a negociar los conflictos. Es decir, esta es una manera que desde niños podemos aprender podemos aprovechar para aprender la negociación. Esta negociación significa trabajar con reglas de diálogo que garanticen que todo el mundo se pueda expresar, que garanticen la inclusión de diversos intereses y sobre todo que permitan, es tan difícil, abordar los desequilibrios de poder. Tenemos una tendencia natural a imponer el poder y generar o aprovechar o disfrutar los desequilibrios de poder. De ahí que la quinta línea sea la participación. Invita al grupo, si es un salón de clase, a una comunidad amplia y diversa, al proceso de aprendizaje, que la comunidad se involucre en el proceso como comunidad. Esto facilita establecer y fortalecer nuevas relaciones interpersonales, crear alianzas, aprender a asociarse, aprender a apoyarse, aprender a compartir. La participación como el proceso de aprendizaje. Estos son los 5 puntos. Termino donde comencé. Ahí están. Emblemáticos, icónicos, como diría mi ahijada. Los problemas complejos, multidimensionales del mundo contemporáneo, cambiante, marcado por la incertidumbre, solo tendrán verdaderas soluciones cuando retomemos las ciencias con una nueva manera de pensar, como lo advirtió Einstein. Einstein lo advirtió. Y esa nueva manera de pensar solo será posible con las humanidades y las ciencias sociales, como nos lo enseña Gandhi. Si queremos salir de esta circunstancia como unos seres humanos mejores, como un mundo mejor, no deberíamos olvidar estas enseñanzas y deberíamos propender desde el sistema educativo por defender las humanidades y por reformular la ciencia. Repito, esto nos llevaría también a pensar un sistema capitalista diferente, donde la inequidad sea uno de esos problemas multidimensionales que debemos superar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y su paciencia. No, gracias, Cano, por esta valiosa intervención. Iniciamos entonces en este momento nuestra ronda de preguntas. Hemos recibido varias, pero seguimos invitándolos a que nos compartan cualquier comentario, pregunta que tengan sobre la temática para poder formularla en este espacio. Bueno, tenemos una pregunta de Cano de Armanda Granados y es:
¿Cómo aumentar la reflexión académica por parte de los docentes y directivos al interior de las instituciones educativas? Eh, pues al interior de, digamos, al interior de las instituciones educativas hay que usar espacios, espacios de planeación, espacios de formación, las semanas de formación. Estos espacios deberían ir más allá que simplemente la actualización en contenidos o la actualización en tecnologías. Deberían ser espacios que les permitan a los mismos docentes producir, compartir y complejizar su saber pedagógico. El saber pedagógico nace del aula, nace de la experiencia del aula. Si tenemos unos parámetros como estos de los que hemos hablado ahorita, que nos enmarcan la reflexión, ese saber pedagógico va a producir soluciones para, para estas necesidades, para la necesidad del aula inmediata, para la formación de ciudadanos y para el desarrollo profesional docente. Con referentes claros que enmarquen la discusión, los mismos docentes, con los tiempos y los espacios para hacerlo, pueden construir, porque yo lo he visto, lo he vivido, pueden construir esas respuestas. Ahora, también, pues, promoviendo el desarrollo profesional docente, invitándolos a estudiar, a hacer maestrías, especializaciones, por supuesto, a encontrarse con docentes de otras instituciones, a reunir a los docentes de la educación pública y la educación privada para pensar la educación como una misión de sociedad y no como un problema antagónico, como el ciudadano del futuro, como que el ciudadano del futuro sea la solución a las circunstancias del presente en una conjunción de fuerzas. Hay múltiples oportunidades para reunirnos a pensar y ser creativos. Gracias. Perfecto, tenemos otra pregunta. Esta pregunta nos la envía Luz Adriana Gamboa y es: ¿cómo aporta a estos desafíos los procesos de acreditación de alta calidad? ¿Cómo aportan estos desafíos a los procesos de acreditación de alta calidad? ¿Cómo aportan los procesos de acreditación a estos desafíos? Ah, pues cuando el proceso de acreditación se hace y cumple y se vuelve el incentivo que se hace, nos obliga a pensarnos como institución educativa, obliga a que nuestros programas que ofrecemos sean pertinentes, que sean actualizados y que tengan las pedagogías y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje que corresponden y que estén enfocados hacia allí. Y ese es un muy buen estímulo que podemos recibir las instituciones de educación. Cuando lo instrumentalizamos y lo volvemos una lista de chequeos y lo volvemos como unos maquillajes para mostrar unas cosas y acomodamos unas cifras y nos movemos por aquí y decimos que todas nuestras horas son así y que los contratos de los profesores son así, pues ahí estamos engañándonos como sociedad. Pero la acreditación bien entendida y la colaboración entre pares, como me ha tocado a mí vivirla, cuando me han venido a informar los pares y aprender, es un proceso de aprendizaje mutuo en el que nos enriquecemos como sistema educativo. Es un estímulo bien entendido y es una oportunidad maravillosa de aprender de los pares. Perfecto, tenemos una pregunta de Karen Caviedes y es: ¿cómo podemos incentivar a los estudiantes sobre el valor de la educación virtual? Porque tenemos la tendencia a pensar que la educación o la formación virtual carece de calidad y es un poco más técnica que humanística. Si le quitamos la palabra virtual a la pregunta sigue siendo importante. ¿Cómo podemos convencer a los estudiantes de la importancia de la educación, de la calidad de la educación, virtual o no virtual? Miren, el secreto es la calidad de las interacciones, la calidad de los retos pedagógicos que pongamos a hacer. Es insoportable para todos nosotros estar relacionándonos con esta pantalla. Pasar horas del día en los distintos trabajos, en reuniones, es agotador. Además, esta luz que viene o cuando la pantalla está negra, eso es insoportable. Pero eso no es un reto nuevo. El reto nuevo es cómo hacer de ver al estudiante que lo que le estamos ofreciendo como oportunidad de aprendizaje tiene sentido para él. Ese es el reto, no hay otra motivación posible. Nuestro saber disciplinar, unido a nuestro saber pedagógico, nos debería hacer pensar
la manera de mostrarle, no de imponerle a nuestro estudiante, que esa experiencia de aprendizaje que le estamos ofreciendo tiene sentido para él. Ese es el reto creativo de nuestra profesión. Nuestra profesión es súper creativa, nos obliga a ser inventivos, nos obliga a ser dinámicos, nos amorosos también con nuestros estudiantes. Si esos elementos no se dan, pues no hay manera, usted no convence a nadie, pero que esa persona no se quiere convencer. Por eso es que hay que ofrecerle los retos a partir de las ideas centrales de la disciplina. Hay que invitarlos a que busquen soluciones juntos y a que se atrevan a proponer y que confíen en ellos mismos. Es que cuando los evaluamos, cuando los encasillamos, cuando los atormentamos, cuando los presionamos, cuando les ponemos el reloj, cuando les confundimos qué es lo que van a aprender con lo que van a evaluar, entonces ellos se desenganchan y apagan el computador y engañan a los papás y a la mamá y se ponen los audífonos y dicen, mi hijo está todo el día en el computador en clases. Lo mismo pasa en el salón de clase, eso pasaba en el salón de clase, abren el computador y se ponen a mirar qué ropa van a comprar o a dónde se van a ir de paseo, o qué sé yo, o el chat o el Facebook. Solo con los retos importantes que surjan a partir de la disciplina los vamos a motivar a que ellos vean el sentido y se enganchen en el aprendizaje. Cuando el profesor da las respuestas, apaga la mente de los estudiantes. El profesor debe pasarle las preguntas a los estudiantes para que la mente se active en la construcción de respuestas. Gracias. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta de Isabel Botero y es ¿cómo enfrentar estos retos adaptativos dentro del modelo de educación rural? El modelo de educación rural y en nuestro país pues hay una clarísima experiencia muy exitosa que ha incentivado otras experiencias que se deben de ella. El modelo de educación rural es a la vez un reto dificilísimo, pero una oportunidad de aprendizaje que responde a las mejores teorías, digamos, desde mi perspectiva sociocultural, las mejores teorías la pueden sustentar. El aprendizaje entre pares de distintos niveles, con sujetos con mayor capacidad que pueden acompañar y movilizar a los otros en la zona de desarrollo próximo en las aulas multinivel y multigrado, si bien son un reto dificilísimo para los maestros, si uno pudiera aplicar la teoría en esa práctica, tendría muchas soluciones. La teoría sociocultural es la solución para esas prácticas. Y ese ejercicio de gente de distintas capacidades, diversas posibilidades, distintas edades, distintos niveles de aprendizaje, distintas capacidades de desarrollo, es el panorama que estamos describiendo, es la realidad, es un complejo social, es un contexto social complejo. Pero claro, pues para eso necesitamos rodear, soportar y apoyar a los educadores rurales. No los podemos dejar allá solos con niños que tienen que atravesar horas de camino, atravesar ríos e inundaciones, horas en bicicleta cuando se puede, horas en mula cuando se puede, horas caminando, el hermanito mayor llevando a sus hermanitos para llegar a un salón de clase. Pues si la sociedad no rodea el sistema educativo no va a poder aportar las soluciones que sabría cómo dar. Muy bien, Juliet Plazas nos pregunta, ¿cómo trabajar una humanización de la ciencia desde la primera infancia? Ah, ¿quién preguntó esto? No sé, pero le agradezco esta pregunta. Todo debemos trabajarlo desde la ciencia, como sabemos. Pero miren, qué oportunidad tan maravillosa. Los niños en esta edad están llenos de inquietudes y preguntas, como todos sabemos. Pero debemos poder darles oportunidades para que ellos se encaucen y nosotros encauzarles esa capacidad de exploración. Mi posición personal es que, voy a hacer un paréntesis, pero va a ser muy claro. Todos los docentes interpretamos el currículo oficial, cualquiera que él sea, provenga de donde provenga, llámese la Ley Nacional de Educación, llámese los estándares, llámese los DBAs, llámese la política para la primera infancia, llámese el programa que a mí me entrega el director del departamento para que yo dicte el curso que ya está montado y diseñado. A mí me entregan ese programa y es inevitable que yo interprete ese currículo desde mi propia experiencia y mi propio saber. Y que el currículo que yo lleve a la práctica sea mi interpretación de ese currículo oficial. Eso es inevitable. Entonces todos lo hacemos. No quiero que se genere como un sentimiento de acusación aquí. Creo que en realidad el hecho de
haber llamado exploración del medio a algo que se debería llamar exploración científica sin miedo y sin vergüenza, y pensamiento creativo sin miedo y sin vergüenza, ha hecho que las docentes, las prestadoras del servicio, las cuidadoras, todas las personas, las maestras, todas las personas que están involucradas en la educación inicial, interpreten la exploración del medio como salir a mirar qué pasa en el jardín o salir a mirar qué pasa en el parque, cuando en realidad deberíamos estar permitiendo y dándole oportunidades de explorar, preguntarse, poner alternativas, maravillarse con soluciones, enfrentarse a fenómenos para que se les despierte la creatividad, el pensamiento creativo que se necesita en las artes, las ciencias y en la democracia. Tenemos una pregunta de Jean-Paul Rojas y es ¿cómo romper las barreras de los estándares internacionales de evaluación que condicionan la educación de las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, para poder lograr la formación de sujetos adaptativos? Tomándonos en serio la ley y exigiendo que la cumplan. Se imagina que como veeduría ciudadana le pidiéramos al Estado que diseñara y verificara que se cumplen los 11 fines de la educación, que nos los garanticen. Sería fascinante, ¿no cree? Entonces solo habría un aspecto, las pruebas estandarizadas y las pruebas PISA solo estarían evaluando un aspecto de 11, uno de 11 aspectos que la educación dice por ley y por constitución que debería ocurrir. ¿Quién evalúa? ¿Quién verifica que el sistema educativo esté cumpliendo esos fines? De esos fines se desprenden los objetivos de cada nivel. ¿Quién está evaluando que los objetivos de cada nivel se cumplan? La ciudadanía debería exigir que entonces no se evalúe solo uno de los 11, sino se evalúen todos, por ejemplo. Perfecto, tenemos una pregunta de Jesús de Negri y es ¿cómo medir efectivamente las competencias blandas, como por ejemplo empatía, adaptabilidad, resiliencia en los estudiantes? De nuevo, pues no se puede hacer con una prueba de lápiz y papel porque usted no le puede decir ni le puede pedir que se evalúe. Es esta parte en que digo en que la manera en que aprendemos y la manera en que damos cuenta de que aprendimos son una misma situación, una misma circunstancia. El aprendizaje solo ocurre en el propio cuerpo y ocurre a la persona. Claro, los seres humanos tenemos eso que se llama aprendizaje vicario y podemos aprender con un esfuerzo lógico y racional de las experiencias ajenas. Pero el aprendizaje solo ocurre en la propia experiencia, le ocurre al ser humano, en su mente y en su cuerpo, que la mente está en el cuerpo del ser humano. Y solo ocurre en la práctica constante, con el ensayo y el error. Y solo ocurre si reflexiono sobre mi experiencia. Cuando yo tengo la oportunidad de ser empático y alguien me ayuda a reflexionar sobre qué hice y cómo me sentí, me están llevando a desarrollar la empatía. ¿Cómo evaluarla? Pues en la medida en que la gente sea más incluyente, más respetuosa de la dignidad, más democrática, más justa. En nuestro país no hay que evaluarlo, es fácilmente evaluable, es decir, estamos pésimos en eso, pero para eso no es sino mirar las circunstancias actuales y saber cómo estamos en empatía, en compasión. Y además yo pediría que no las llamáramos competencias blandas, son competencias socioemocionales. Hay competencias cognitivas, competencias socioemocionales y competencias comunicativas. Y todas son fundamentales y son durísimas de aprender. Competencias durísimas de aprender. Las llaman blandas y las mandan por allá a un segundo plano. Gracias. Efectivamente, bueno, tenemos una pregunta de Laura Mesa y es, ¿cómo cambia este escenario del coronavirus los contextos de aprendizaje auténtico de los que nos ha estado hablando? No sé, no sé a qué se refiere, porque pues en realidad los contextos de aprendizaje auténticos significa ponerle al estudiante retos auténticos de la disciplina, problemas auténticos del contexto, preguntas fundamentales que las mismas áreas del conocimiento no han resolver con una sola óptica. Es el
desde mi perspectiva. Eso se puede hacer en la virtualidad o se puede hacer en la presencialidad. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Nidia Arevalo y es, ¿nos puede compartir alguna experiencia puntual de docencia donde se esté realizando esto que usted nos propone en cuanto a la educación para el desarrollo integral? ¿Dónde qué? Perdón, es que se cortó. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿nos podría compartir alguna experiencia docente donde lo que propone se haya realizado en cuanto a educación para el desarrollo integral? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya nos queda poco. Mire, una experiencia que me llena de satisfacción y de realización personal fue haber podido trabajar en el proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía desde el marco de los derechos y trabajar con la integración de las secretarías de educación, las universidades regionales y las instituciones locales en las regiones del país, creando grupos de trabajo y aprendizaje mutuo que incluía estudiantes de los colegios para desarrollar proyectos integradores de educación sexual, educación para la sexualidad, pero que obviamente estaban centrados en el desarrollo de la persona, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, emocional y comunicativo, abordando la sexualidad en la complejidad de las dimensiones, mucho más allá, eh, abordando la sexualidad desde la diversidad de género, desde la diversidad sexual, eh, y desde la diversidad de orientación sexual, pero también abordando la sexualidad desde más allá de su función reproductiva y entendiendo. Estamos teniendo problemas técnicos en este momento. Decano, qué pena, le vamos a Ah, pedir que nos colabore repitiendo esta última parte porque se nos como, fue la como señal. desde dónde. Básicamente un enfoque que promovía trabajar conjuntamente con distintos estamentos para desarrollar en los estudiantes, sus familias y los profesores el mismo desarrollo que se requiere para poder tener un ejercicio saludable y respetado de la sexualidad en todas sus dimensiones y en todas sus funciones. No sé si parte de mi respuesta soy yo, porque pues es... ejercicio, pero pues se requeriría más para explicarlo. Una muy buena pregunta. Listo, perfecto. Bueno, con esta pregunta entonces finalizamos esta ronda de preguntas. Les queremos agradecer a todos los asistentes por habernos compartido tantas preguntas a través del chat y a usted, decano, por el espacio y por su intervención y por responder las preguntas. Muchas gracias. Que con esto terminamos, pues les agradezco a todos su paciencia, su presencia en este espacio virtual. Amigos invisibles, como decía un gran presentador de televisión de hace muchos años, una persona maravillosa. Hola, saludos amigos invisibles. Pues para mí ha sido una maravilla. Esto haya sido estimulante, que sea un reconocimiento a nuestra labor docente y que ese reconocimiento sea un hito para poner el poder transformador de la educación, no como una frase de cajón que se repite, sino como una institución de la sociedad que tiene una altísima responsabilidad histórica en estos momentos. Muchas gracias. A usted, decano. Bueno, en este momento y antes de terminar, vamos a compartirles a todos ustedes dos enlaces a través del chat. El primer enlace es una encuesta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. El segundo enlace que les vamos a compartir, les contamos, es el enlace de contenidos digitales. Es una página de educación continua donde van a poder encontrar información de otras actividades como esta que tenemos programada y además podrán volver a vivir esta actividad y otras que ya hemos realizado. Adicional, queremos invitarlos el día de hoy a un webinar que tendremos a las 5:30 de la tarde sobre medicina funcional
El lunes también tendremos un webinar sobre robótica y el martes muy especialmente a todos ustedes queremos invitarlos a un webinar que vamos a desarrollar en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, que se llama Los retos del maestro en una escuela que se transforma. Va a ser a las 9:30 de la mañana, así que los esperamos en esa actividad. Sin más, queremos nuevamente agradecerles a los asistentes su participación, al decano su intervención, su espacio y su tiempo, y esperamos poder vernos en una próxima actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.